Voy a presentar brevemente a Ana Cuiña, aunque creo que no hay nadie aquí que no la conozca, pero por si acaso, alguien que nos vea de YouTube. Ana Cuiña es doctora en literatura latinoamericana y catedrática en el Departamento de Literatura Española de la Universidad de Granada. Su línea de investigación se centra en la literatura latinoamericana contemporánea desde muy diversas perspectivas, como son la relación entre la literatura y el mercado, la línea en la que más o menos se encuadra la conferencia que va a dar hoy, los feminismos materialistas, la literatura trans-travesti también en América Latina, y últimamente la inteligencia artificial, las redes sociales y la literatura, la presencia de lo literario en los espacios digitales, también la sociología de la literatura, el estudio de las ferias, los festivales, y sobre esta área ha publicado una inmensidad de artículos y muchos libros. Sobre eso, también investigadora principal de varios proyectos de investigación financiados por el Ministerio, como el proyecto Letral, que ya tiene un larguísimo recorrido. Es investigadora garante de la Unidad de Excelencia Iberlab y actual directora del Instituto Ibersure, que auspicia este encuentro. Todo ello mientras ha sido y sigue siendo decana de la Facultad de Filosofía y Letras. En el ámbito de la creación, en el que ha incursionado recientemente, es la directora del documental, que ella está muy orgullosa de espectarlo, Mujer, Papel y Tijera, el juego de la edición, que ha ganado la Biznaga de Plata del Premio del Público en el Festival de Málaga, y también ha conseguido muchos más laureles de los que yo soy capaz de actualizar en la página web. Ha sido seleccionado por festivales españoles, europeos y latinoamericanos, y también ha co-dirigido el cultural, el encuentro de escritores en la Alhambra, que tuvo lugar hace un mes. Recientemente. Bueno, para quienes la conocemos lo sabemos, y quienes no lo vayan a dar cuenta, Ana es realmente el motor de mucho trabajo y mucho pensamiento y mucha reflexión que ocurre en la facultad y en otros espacios en los que ella está presente. Y sin más, pues damos paso a su conferencia: Economías de la ficción, poética del dinero falso y del mercado empresario. Bueno, que una ex doctoranda te presente con esa generosidad, pues es un regalo. Gracias, Marta, Martísima. Bueno, mis doctorandas, mis estudiantes, la gente que me conoce mucho sabe que a mí me encanta dedicar mis ponencias y mis conferencias. Siempre lo hago porque creo que es la fuerza de trabajo intelectual, es lo más bonito, el tiempo del pensamiento que se le puede dar a un amigo o una amiga, que se le puede ofrecer. Y esta conferencia se la dedico a José Antonio Pérez Tapia, a mi José, que bueno, es un faro intelectual, un faro humano, un faro político. Lo ha sido pues desde que te conocí, José Antonio, hace 12 años. Me vienes alumbrando a mí y a muchísima gente. Y bueno, te la quería dedicar, pues eso, para agradecerte que nos lleves siempre a buen puerto, ¿no? Muchísimas gracias. Este trabajo forma parte de un libro que llevo escribiendo desde hace también mucho tiempo, que se llama Literatura y Economía en América Latina, que está basado en las clases que imparto en el grado de Hispánicas, en una asignatura optativa que se llama Literatura Latinoamericana y Política de Mercado, donde, bueno, trabajo con una serie de textos del siglo XX, siglo XXI en América Latina, desde 2010 que imparto la asignatura, y bueno, trabajo con un corpus de 14 autores y autoras, y uno de los que trabajamos es Aira, y no había escrito, bueno, lo he hecho para un libro que estoy haciendo sobre Aira, de César Aira, Instrucciones de Uso, todo lo que en clase estamos viendo, lo voy haciendo poco a poco sobre principalmente la idea de poéticas del dinero falso y la idea de poéticas del mercado, ¿no? Y de qué manera esto que yo llamo poética del dinero falso y el mercado aparecen en la historia de la literatura latinoamericana. Muy bien, bueno. La relación entre literatura y economía se remonta a Aristóteles.
aunque no será hasta la modernidad, con la expansión del capitalismo financiero y el desarrollo de las teorías marxistas, formalistas en los años 30, las postestructuralistas en los 60, el New Economic Criticism en los 90 y la crítica financiera, que devengan objeto de estudio. Hasta el cambio de siglo, los autores de referencia en nuestro rubro, os lo recuerdo, fueron Lukács, Benjamin, Adorno, Rosilandi, Heselman, Shell, Vernon, McCloskey, Baudrillard, Brooks, Fabry, Gudvansin y Austin, Horwich y Crosby, con teorías que partían del paralelismo que estableció Saussure entre el sistema lingüístico y el económico, entre las formas de representación del lenguaje, ¿no? O sea, todas las reflexiones que hacía sobre el signo y la palabra, y la economía, el dinero y la reproducción. Los últimos apuntes que hizo fuera del curso de lingüística general. En la segunda década del siglo XXI resurge esta perspectiva materialista que ahora pone el foco en la noción de valor social y en los modos de producción y circulación del lenguaje literario en el capitalismo actual, como hacen, sobre todo en el capitalismo digital, Marassi, Virno, Lazzarato, Berardi, Bifo, Robinson, Seibold y Chiaro. En los estudios literarios latinoamericanos encontramos muy pocos trabajos sobre literatura, economía y valor, sobre todo desde este punto de vista estructuralista y marxista. Hay pocas excepciones, la de Cárcamo Echante, Fernández Bravo y La Era, Beckman, Molina, Fofani y yo misma, que he publicado 6 trabajos sobre esto. Aunque cada vez son más los análisis, ¿no?, por contra, sobre los modos extratextuales, ¿no?, de producción de lo literario, sobre todo en formato libro. En efecto, el estudio del mercado editorial ha abierto una nueva ventana a la reflexión materialista sobre este binomio literatura y economía, especialmente productivo para la narrativa, que lleva el paroxismo en la dialéctica entre capital simbólico y capital económico en el sector cultural. ¿No? Pero esto lo vamos a dejar a un lado. La nomenclatura que han barajado unos y otros para referirse a la representación, apropiación y filtrado de la economía en la literatura contemporánea han sido ficciones del dinero, lo hace Vernon, ¿no?, y de Vernon pues lo toma Piglia, y después La Era lo toma de Piglia, imaginarios económicos, del que usa Cárcamo Echante, relatos del mercado Molina, economía literaria Contreras, capital fiction Beckman, poéticas del dinero Horwich, y yo misma, y poéticas del mercado global. De ellas me decanto por el término poética porque parto de la hipótesis de que estas escrituras obedecen a un ejercicio de autorreflexión previo de sus autores acerca de los procedimientos de la economía global y su afectación en la producción, circulación, consumo y valor del lenguaje literario en general y en particular de la literatura latinoamericana como producto comercial. En rigor, podemos identificar una serie de textos publicados en las últimas décadas, de Roberto Bolaño, Piglia, Lebrero, Fuguet, Belatín, Rosa Beltrán, Rosario Blefari, etcétera, que cristalizan estas ideas, representaciones y funciones de la economía de lo literario, bueno, por supuesto antes Borges, Roberto Al, Feliberto Hernández, Onetti, todo el temario de políticas de mercado de la asignatura que imparto. Como digo, cristalizan estas ideas, representan funciones de la economía de lo literario en el mercado global para denunciar su ideología y su praxis en aras de decorrer el velo romántico, heredero de la vanguardia histórica, del oficio literario y de construir su aura. Las preguntas se precipitan. ¿De qué modo piensa el lenguaje literario estas novelas? ¿Qué dicen del impacto de la globalización en la literatura? ¿Cuáles son las características de las poéticas latinoamericanas del dinero y del mercado global? ¿A qué modo de producción aluden esas poéticas del dinero? ¿Y a qué instancias de la actividad de mediación literaria aluden las poéticas del mercado? César Aira es sin duda el que más ha escrito sobre el impacto del dinero y del mercado global en los modos de creación y de circulación de la literatura en la actualidad. Libros como El Congreso de Literatura del 97, Baramo, El Mago, La Princesa Primavera, Cumpleaños, La Vida Nueva, Festival o Prince son auténticas novelas críticas sobre el funcionamiento del dinero, del trabajo del escritor, todas lo representa, y sobre los modos de producción y circulación de la narrativa latinoamericana como mercancía en el mercado global. La poética de Aira es la mejor refutación de la idea de la excepcionalidad económica de la literatura, de la mitología romántica del genio emperador y de la autenticidad de la obra de arte. Ni qué decir tiene de la autonomía. Un escritor no es quien escribe un texto, sino quien publica un libro. Sin la figura del autor, sin la espectacularización de su cuerpo, no hay obra ni comercio literario. Aira exaspera entonces la célebre máxima de Ubaldo Lamborghini, que ha repetido como un mantra, primero publicar, luego escribir, a la que añade la proliferación del significante, la improvisación inventiva y la no corrección como procedimiento. Incluso podríamos afirmar que el mercado literario latinoamericano produce, antes que obras, escritores y libros. Afinando un poco más,
Hasta podríamos conjeturar que si Bourdieu hubiera escrito sus reglas del arte en el siglo XXI, habría elegido a Aira, no a Flaubert, para demostrarnos cómo la ficción devela las estructuras económicas de la realidad literaria. Con este horizonte he armado un corpus de obras de Aira que funcionan como signo estético y político de la dialéctica literatura-economía en América Latina, temas apenas abordados por la crítica airiana hasta la fecha, ¿no? Solo hay un artículo donde lo toca, ¿no?, pasa de puntillas María Belén Ribeiro sobre el tema. Su narrativa responde a un doble linaje que se cruza y superpone. Las poéticas del dinero falso, de las que voy a hablar en la primera parte de esta charla, para referir a su procedimiento narrativo, a una economía del significante literario que produce simultáneamente una deuda de significado y una causalidad paródica del doble efecto. Esto suena muy raro, pero lo voy a explicar muy bien, creo. Okay. En la segunda parte abordo el otro linaje, las poéticas del mercado global, que alude a los textos que incorporan las nuevas economías de la literatura que promueve el comercio global y que afecta la tasación del valor, que se vuelve fiduciario dependiente del hecho material de la publicación de la obra. En definitiva, las páginas que siguen pienso el modo en que Aira apuesta por una economía de la literatura que solo produce significante, que solo produce efecto, para cancelar el significado, la interpretación y generar más deuda de significado, más invención, más literatura precapitalista en un mercado que reemplaza el crédito estético por el valor social del escritor. 1. Lo prometido es deuda, una economía del significante literario. Existe, en el caso concreto del campo argentino, una genealogía de texto de vanguardia que trabaja la economía del significante literario como moneda falsa, como fraude o máquina improductiva de simulacro o parodia. Me refiero, por supuesto, a Roberto Al, a Borges, a Cortázar, a Pilia, a Libertela y a Aira en concreto. Pertenece a esta estirpe que llamo poéticas del dinero falso, porque piensa la ficción en términos de política económica, no solo como representación temática del dinero, fraudulento o mágico, porque el dinero mágico también es un dinero falso, sino como una economía del lenguaje literario que deviene el trabajo del escritor con el significante, con la promesa de valor y con la deuda de significado. En esta literatura hay dos cualidades del dinero que aparecen en primer plano como dos caras de la misma moneda. Su posibilidad de duplicación, la copia, ¿no?, el significante expandido, y en segundo lugar la falsificación, el simulacro, el fraude, como procedimiento de postergación del significado narrativo. No hay que olvidar que es la confianza, no la similitud, la que hace posible que la moneda falsa circule, ¿no? La moneda falsa siempre es moneda verdadera hasta que no se descubre que es falsa. Tanto el lenguaje literario como el dinero viven del crédito fiduciario, de la fe del consumidor, del crédito del campo mercado cultural, el editor, la crítica, los lectores, etc. Por ello, ¿no?, como diría Books, aquí lo sigo en este punto, si se pierde la fe en la economía, como viene sucediendo desde el capitalismo financiero, o sea, desde los años 20 del siglo XX, se pierde la fe en el lenguaje literario que representa lo real, ¿no?, lo que dio justamente paso a la vanguardia histórica, en favor de una narrativa que solo se representa a sí misma y que es puro simulacro de valor estético, el oro falso de la literatura que pospone el sentido ad infinito. Las nuevas formas de producción y simbolización económica vienen siempre acompañadas de nuevas formas de metaforización y escritura, cuyo valor es contingente. Se transforma el dinero, la economía, luego la ideología, la política, luego la episteme literaria, la ficción. Todo esto es de Books. De ahí que la economía de la falsificación como procedimiento en estas narrativas argentinas aparezca como agente y metáfora de la construcción de una ficción que es económica, que es política y que es identitaria, en el caso de Argentina, que van cambiando de estética, del fantástico al absurdo, a la ciencia ficción, a lo queer, al gótico, desde la pasada centuria hasta hoy. La falsificación no es siempre la misma, sino que difiere en función de las lógicas del capitalismo, ¿no? No es lo mismo la falsificación en el capitalismo industrial que en el capitalismo financiero, en el posmodernismo, etc. Y en esa diferencia radica su valor simbólico. En esta escena se escribe Baramo, la novela de César Aira, de 2000, que mejor ilustra esta poética del dinero falso, cifrada en una economía del significante literario cuyo procedimiento, como diría Jens Sanderman, se constituye en la falsificación, la invención pura, ¿no?, diría Montaldo, la ilegibilidad que provoca la ausencia de sentido, ¿no?, de significado y esa proliferación del significante. Pero sobre todo en un uso específico de la causalidad narrativa. Para desarrollar esta hipótesis, que yo sé que es muy jugada, pero que la puedo defender, me baso en el conocido ensayo de Borges, El arte narrativo y la magia, que conocemos todas,
de 1932, donde expone la diferencia entre la narrativa realista, basada en una causalidad positiva de causa y efecto, y la fantástica, basada en una causalidad inversa de efecto-causa, ¿no? Respecto a Aira, tenemos un procedimiento narrativo que se articula en una causalidad distinta, una causalidad nueva, que podríamos calificar de falsa, de recursiva, y que genera un efecto paródico que Borges no había contemplado, el efecto-efecto. Con ello, Aira rompe con el procedimiento de la literatura realista asentado en la economía del significado, del referente y del sentido, no para invertirlo como hace la fantástica, ¿no?, sino para parodiarlo. Esto es importante porque la causalidad narrativa deviene absurda, improductiva y deudora de una causa. Lo que explica el mismo Aira. Aira dice, en la literatura también voy al efecto y me son indiferentes las apreciaciones sobre la calidad de la escritura, es decir, sobre las causas. Nos enfrentamos entonces a la insólita combinación de la tesis de Vernon con la de Brooks. Balcanizado el sistema de representación figurativa y realista de la literatura con las vanguardias históricas y con el capitalismo financiero, la única forma de resistencia en el capitalismo postfordista, ¿no?, en el que se inserta la literatura de Aira, que arrancaba después de la caída del patrón Moro, ya no es fantástica ni metadiscursiva, sino absurda y paródica. ¿A qué me refiero? A la función del dinero falso, por ejemplo, en Baramo, como significante también, ¿no?, literario, que a tenor de la trama se despliega, la trama despliega, simboliza la corrupción del Estado, del mercado y el disparate de la lógica económica del capitalismo de comienzo del siglo XX. Así el protagonista, recordemos, Baramo, recibe su sueldo de funcionario en Panamá en billetes falsos y se convierte por accidente en un escritor que recupera el dinero sustraído por el Estado. Es claro, un falso escritor se convierte en autor, en propietario intelectual de un texto, cuando el mercado editorial falso, porque encima es un editorial pirata, le da crédito. El valor estético del lenguaje de la obra es sustituido por el valor de cambio del escritor, producto de una sociedad del imaginario que consume constantemente simulacro, un significante sin significado. La deuda que tiene el Estado con Baramo la restituye el significante de la escritura, la publicación como valor de cambio. Con lo cual, en el mercado editorial, es el que hace al escritor en primera instancia, no el desvalor del texto. Si algo puso en evidencia el capitalismo postfordista fue la devaluación del dinero, la absoluta arbitrariedad del valor de cambio, que ha dejado de ser subsidiario de ese patrón moro del Estado para depender de la banca privada y del mercado global. La ficción de Aira se constituye en esta realidad a partir de una economía del significante que reproduce la lógica de la falsificación y del doble efecto, poniendo de manifiesto que el valor literario es más arbitrario que nunca, porque no es más que un signo vacío, ni siquiera un significante, sino un signo, ¿no?, como el dinero, que para Aira es la abstracción, ¿no?, y en esto se ascribe a la estela de todo lo que había reflexionado Borges sobre el dinero, subordinado al crédito del capital del mercado del libro. A la postre, Aira socava los fundamentos de la promesa del significado. La literatura, como el banco, está desprovista de sentido, de valor estético intrínseco. O sea, ya no es posible la autonomía. Que bueno, nunca lo fue, ¿no?, en realidad, siempre fue muy relativa. La ficción, entonces, como explica Montaldo, deviene invención, deviene mala literatura, una parodia de significado y de causalidad, que es lo que me parece genial de Aira, ¿no?, que parodia la propia causalidad. Una obra inconclusa, un proyecto depositado a plazos. Al compás del dinero que se transforma en vacío dependiente de la banca, la literatura, también fiduciaria, significante, depende del significado del mercado, ¿no?, del crédito que ostentan el valor y la editorial. De este modo, lo fundamental para Aira es la acción de la escritura, el ready-made del significante, que siempre va a ser un significante falso, ¿no?, o sea, el efecto que produce más efecto, no el resultado final del texto ni el sentido estético acabado. Por eso sus historias parecen absurdas, poco verosímiles, fábulas que van a la contra de la causalidad narrativa, ¿no?, sea realista o fantástica, que se anula a través de los procedimientos de la falsificación y de la parodia, porque el efecto solo puede producir hoy efecto. Baramo, cuando recibe el pago de su sueldo ministerial en esos billetes falsos, no denuncia al Estado, ni intenta hacerlos circular como verdaderos, ¿no?, como podía hacer Cortázar o Borges, ganar con ello al menos una compensación moral, en la línea, por ejemplo, de Baudelaire, La moneda falsa, ¿no?, y bueno, la magnífica lectura que hace Derrida de este texto. No. Baramo, cuando se encuentra y le cito, esas señoras indígenas sentadas en el suelo con una mercancía expuesta sobre las mantas, no hace nada. No hace como Baudelaire, que le da el dinero falso, bueno, el amigo de Baudelaire. Y cito, por un momento estuvo tentado de mostrarle uno de los billetes de 100,
pero juzgó que sería una imprudencia, además de lo difícil que sería buscarlos y sacarlos del bolsillo con la mano equivocada. Fin de cita. El protagonista se conforma con su suerte y decide seguir adelante, como el indolente Bartleby, el escribiente, confiado en el destino del significante de los billetes falsos y de su falta de voluntad. El gesto no es solo melviliano y absurdo, sino anticapitalista, o mejor, precapitalista. Un dinero que no se usa, que no se mueve y que incluso puede comprometerlo con la justicia. Más adelante, Baramo cobrará su deuda y obtendrá el pago que necesita para vivir, porque se encontrará por azar con los dueños filibusteros de una editorial que le convencen, aunque no haya escrito nada en toda su vida, de componer El canto del niño virgen, la obra maestra de la poesía modernista latinoamericana, que le dará el capital simbólico, que le dará no solo capital económico, sino simbólico. El valor del dinero, del signo literario, se revela así no solo contingente, sino fiduciario de la causa, del significado. Porque la literatura de vanguardia se ha devaluado en ese momento, a principios del siglo XX, donde transcurre la novela, en el marco de ese mercado editorial cada vez más creciente y obsolescente, donde se desmitifica la autenticidad del autor, el trabajo con la lectura y la escritura y de la obra, la economía de un lenguaje literario. Para ella, la publicación de un libro no es fruto del valor del texto, no es fruto de la relación entre el lenguaje y el silencio, ¿no? de esa economía del significante literario, sino del azar editorial, de la arbitrariedad de la fama. Por eso responde con la invención, con la economía también de un significante literario, pero un significante en expansión, que es ¿qué? Un simulacro de novela. O sea, es como un gesto mucho más extremo que lo que hace Gide en Los monederos falsos, ¿no? Que también nos entrega como la primera novela falsa, ¿no? La primera novela en la historia de la tradición occidental que intenta suicidarse, como digo yo, ¿no? La novela que intenta suicidar al género del género de la novela. No representa el significado de lo real, sino esa imposibilidad. Eso hace que se convierta en un juego paródico, en un experimento absurdo. Cito de la novela. Nos contuvimos porque el proyecto era hacer un volumen muy breve, ya que es un experimento en crítica literaria, y los experimentos deben ser breves para ser convincentes. Una vez que se demostró la hipótesis inicial, no tenía sentido seguir. Fin de cita. Estamos, pues, ante una poética del dinero falso que, como he dicho, va más allá de los monederos de Gide, a través de una operación de doble falsificación, del fraude de la construcción literaria, que promete ese significado que no cumple, que eso sería lo que hace Gide solo, pero también de la idea del escritor. Y es que, como advierte Derrida, las escrituras aparentemente más directas, las más directamente concretas, personales, supuestamente en contacto directo con la cosa misma, son siempre a crédito. Están sujetas a la autoridad de un comentario o de una reedición que ellas mismas son incluso incapaces de leer. En conclusión, esta novela de Aira cristaliza, y ahora cito a Fabri, la disolución de la reverenda categoría verdadero-falso, que no se caracteriza solo por el fin de lo verdadero, sino también por el fin de la mentira. Estamos en una época que ha opacado esa dialéctica de lo verdadero y lo falso también en la literatura, en el crédito que otorga el campo mercado, que hace circular la obra, y en la deuda que contrae el escritor, con lo cual el valor del texto es en extremo efímero. Aunque no haya pruebas suficientes de que la falsificación preceda o sea consecuencia del mercado, es obvio que el dinero falso entra en juego, en el caso de Aira, cuando la economía se va desarrollando in abstracto y el significante deja de depender del significado, ¿no? Del oro, de la literatura, que es el significado. No es baladí que la trama de Baramo se desarrolle en Panamá en el 23, pocos años antes de la Gran Depresión, en pleno capitalismo financiero y en un país marginal sin tradición literaria que se yergue como epítome de la modernidad centroamericana y, por supuesto, latinoamericana. El canto del niño virgen es un producto literario falso, al igual que las obras maestras que promueven el campo y el mercado corrupto editorial que aprovecha lo subalterno al albur del consumo eurocéntrico del esotismo, ¿no? Que hay toda una crítica a la novela sobre eso. Baramo parodia así la función del dinero, de la literatura y del mercado, que promete el oro y el moro, desde una causalidad falsificada que solo produce significante, efecto tras efecto, con un crédito a futuro. Y ya sabemos que lo prometido es deuda, si quien promete no miente. Pero todos mienten y todos prometen porque la deuda crece y crece sin sentido, mientras Aira escribe y escribe sin significado. 2. Ni musas ni genios, una economía fiduciaria de la literatura. Los cambios en la configuración del mercado global de lo literario son un tema que Aira visibiliza en las novelas de nuestro corpus, todas las que mencioné al comienzo.
centrada en la actividad, incluida Baranda, centrada en la actividad de la escritura, en la industria editorial, o sea, en el trabajo, y en la figura del artista. Además, sabemos que la publicación de cada libro que escribe Aira forma parte de su propia poética, de la materialidad de su obra como estrategia para hacerse visible y actuar a la contra dentro del mercado sin ser, paradójicamente, una figura mediática, ¿no? Porque sabemos que aparece poquísimo. Publicar y publicar para desaparecer. O sea, el mercado está inundado de los 140, 150 libros de César Aira, y César Aira pues, aparece muy poco en el ámbito de lo público. O sea, es decir, nos podemos plantear justo esto sobre lo que también vengo reflexionando mucho, en esta puesta en crisis de la idea de novela global. No creo que exista una novela global, ¿no? Existe el escritor global, y pienso, verdaderamente Aira sería un escritor global, si es un escritor que no se produce, ¿no? en las tecnologías de la celebridad literaria, sino todo lo contrario. En fin, bueno. En el siglo XXI, el mercado literario es más que nunca un territorio de disputa. El reconocimiento está muy repartido y es muy provisorio. Las ideas de novedad y originalidad han colapsado en los últimos años. Y esta postura literaria viene a ser también parodiada por Aira, ya que alcanza, y cito a Gustavo Guerrero, una dimensión performativa y estancial que reúne todo lo que participa de una puesta en escena pública, como las apariciones mediáticas. Pero también una dimensión discursiva, como matiza Gustavo Guerrero, que redunda en la estampa de un locutor, que un locutor da de sí mismo a través de su discurso, su poética, los géneros literarios que practica, etc. Es decir, en la mediación del escritor para la autoconstrucción de un imaginario siempre fraudulento de lo literario, de la literatura como producto, que en Aira consiste en desarmar las ideas de las musas y del autor como genio autónomo o independiente de lo económico. En el fondo, lo que hace es una crítica al fraude del valor literario, a la figura mediática del escritor que se vende como obra. Él, al contrario, ¿no? Lo que hace es publicar obras sin parar, y al estado de la literatura actual, hasta el punto de que su ficción produce una suerte de teoría materialista. No se trata solo de una representación de lo material, sino de un agente teórico activo de corte materialista que Aira disemina con suma inteligencia en varias novelas. ¿De qué manera? A continuación me voy a detener brevemente, creo que no voy a poder detenerme en todas, pero en algunas, para develar, como diría Stuart Hall, esa crítica a la manufactura estética que despliega Aira en su narración de los distintos modos de consumo capitalista de la literatura, ¿no? Porque cada una de ellas responde a un modo de tasación del valor y de consumo. La primera y fundamental para mí es el Congreso de la Literatura. Condensa el modo de pensar el modelo de autor, repetido luego en distintas obras de Aira, una sátira directa a la noción del escritor como genio, del escritor del boom, que es reemplazada por la del ingeniero, un profesional de mecanismos narrativos. La clonación de Carlos Fuentes aquí se convierte en una metáfora de la proliferación de autores y obras que se generan en un circuito comercial que privilegia la producción continua y la espectacularización del autor por encima de cualquier consideración estética. Se publica más que nunca y se lee menos que nunca. Aquí ya las que no escribimos ficción somos una especie de extinción. Nadie lee. Esta parodia de la yo creo que lo decía en una charla en el Cervantes el otro día y todo el mundo se me daba la risa, pero es que lo pienso verdaderamente. O sea, es que creo que ni la propia crítica se lee, ni los propios escritores se leen a sí mismos. Esa parodia de la superproducción literaria de la que participa el propio Aira y del carácter industrial del arte a través de la técnica del absurdo o del disparate y de la multiplicación descontrolada, saca a la luz que la literatura también puede funcionar como un dispositivo que se genera a sí mismo, en un ciclo infinito de creación y destrucción que no busca la originalidad, es decir, el valor estético como significado, sino solo la expansión de significante falso, ¿no? O, como hace Aira, del efecto tras el efecto. Por su parte, Baramo, como hemos visto antes, evidencia la coactivización del oficio literario, ya que cualquiera puede escribir y cualquiera puede editar, como vimos en el apartado anterior. No importa no ser un escritor, la lectura previa o el trabajo con el lenguaje, ¿no? Cualquiera produce mercancía literaria. Esta toma de posición se va a repetir también en El Mago, donde hay una metáfora de la creación literaria en clave paródica buenísima. El mago, como el escritor, no busca producir una verdad ni un significado sólido, sino simularlo, generar un efecto momentáneo, una ilusión, ¿no? Otra vez la idea de simulacro, ¿no? Que se disipa tanto como se produce. La función del mago escritor se convierte en la de un productor de efectos, ¿no? De significante más que de sentido. De una pirotecnia, ¿no? De
un reflejo. Lo literario, así entendido, se vuelve un espectáculo, un juego con el artificio del significante que no aspira a otra cosa que no sea la expansión de sus posibilidades, ¿no? En esa concentración del significado. El relato se entiende entonces de nuevo como un ready-made, un montaje contingente que se desvanece tras el acto de ser reproducido, es decir, de ser escrito y leído. La prolificidad de Aira está implícita en este texto. Escribir es como hacer magia en el teatro comercial, porque una obra no se consagra por su perfección, sino por su capacidad de proliferar, hasta el punto de que la creación se desliga de cualquier pretensión trascendental y se asume como un proceso material de invención y recursión. En la Princesa Primavera, el procedimiento es parecido. La escritura es un proceso continuo de invención más cercano a una producción industrial de ficciones que a la concepción romántica del arte como un acto único y genuino. Al escribir con la facilidad y velocidad con la que se fabrican productos para el consumo inmediato, Aira sugiere que la literatura es un sistema que se alimenta de sus propias ruinas, ¿no? Y pienso en las ruinas como lo hacía Libertela, pero también un juguete que se disfruta por su capacidad de sorprender en el instante mismo de su consumo, ¿no? Esa idea también de literatura como juego. Sí, la princesa es un personaje que existe más como un concepto que como un ser real, una construcción ficcional que se modifica con cada nueva situación a la que enfrenta la princesa. Aira muestra de esta manera que la narrativa, con esa lógica mercantilizada neoliberal, no necesita consistencia ni profundidad, solo necesita seguir avanzando. Otra novela similar y una de mis preferidas es Cumpleaños, presentada como un diario personal donde Aira reflexiona sobre su vida y su método de escritura al cumplir 50 años. Él lo dice, escribir es un acto mecánico repetido con la misma naturalidad con la que un trabajador realiza su labor en una línea de montaje, ¿no? Como diría Brodillar, en que se diferencia un libro de un ladrillo en nada, ¿no? Es un libro de ficción, una literatura de un ladrillo en nada. La burla de la solemnidad del autor y de la idea de que la literatura deba aspirar a alguna clase de verdad esencial es evidente. En este texto, escribir es producir sin una finalidad clara, más allá del puro gesto de la escritura. El acto de escribir se convierte en un juego que se despliega sin fin, ¿no? Donde no se toma en serio, pero la función de la propia literatura. Desde la lógica de mercado, este enfoque convierte a lo literario en un producto adaptable, que se transforma a medida que se produce y que se consume. Por eso, Cumpleaños también puede ser leída como una reflexión sobre la deuda del valor estético, sobre los fetiches del mercado literario y sobre la posición central que el autor ocupa dentro de él, ¿no? Pues ya ahora ha sido suplantada por la de la obra. De este modo, redunda en la noción de esa economía fiduciaria de la literatura, donde no se consume texto, repito, sino el crédito expectativa de sentido que desencadena esa proliferación infinita de relatos. Por su parte, La Vida Nueva también recrea el modus operandi de las pequeñas editoriales independientes. La publicación prometida por el editor Achával se posterga y el narrador no llega a convertirse nunca en escritor. Porque, como declara Bertolo, en nuestra práctica real, quien instituye en principio al escritor es el editor. Es decir, el editor es el que tiene la función campo, en realidad, al otorgarle al discurso privado del autor la categoría de publicable y, en consecuencia, de hacerse público. No hay literatura sin mercado porque no hay escritor sin editor, como en Baramo. Sin la publicación de un libro no existe la categoría autor, ¿no? Que es la que da rentabilidad del mercado, que se desmitifica a mente del productor de mercancía literaria. Entonces, el espacio literario airiano es heterónomo. El valor del texto le otorga su capacidad de circulación en el mercado, debido a que la globalización se ha impuesto como, cito la era ahora, un acto de evaluación de la propia circulación del objeto cultural, ¿no? Y sin circulación tampoco hay literatura. De ahí que Aira envista La Vida Nueva contra las grandes editoriales globalizadas que priorizan criterios comerciales, ¿no? Como la legibilidad o la noticia. Bueno, también iba a hablar de Festival, que bueno, es una novela magnífica para pensar en la categoría de autor y de construirla. Hace una reflexión muy enjundiosa sobre la administración de la visibilidad y la mercantilización, lo que significa la autoría en contextos como ferias y festivales, aunque él lo hace desde el cine. O Prince, que también es una historia paródica del escritor de novela gótica, ¿no? Y lo que ha desencadenado el género de lo gótico del que se ríe Aira en la novela. En definitiva, y teniendo en cuenta la nómina de obras que he analizado, podemos afirmar que la economía fiduciaria de lo literario en Aira refiere a la manera en que el valor se construye y se obtiene principalmente en función de la confianza, la fe o el crédito otorgado al mercado
sus dispositivos, su agente, el editor, a la figura del escritor, más que en un valor intrínseco al trabajo o a la calidad estética de un texto. Esto no supone una crítica al mercado por parte de Aira, una negación del mercado o de la institucionalización, sino lo mismo que en Duchamp, una institucionalización o mercantilización de esa negación, que no es lo mismo. En el museo, como en el mercado global del libro, entra todo. Y esto es importante porque es un matiz de la obra hegeliana, que la gente que se sabe, los críticos de la obra hegeliana pues no han reflexionado lo suficiente, ¿no? Hay mucho ahí que decir. Conclusión. Todo procedimiento narrativo es una economía de la literatura. En el caso de Aira, esta refiere al texto y al contexto, una poética del mercado global basada en una economía fiduciaria que revela la falta de crédito legítimo, ¿no? De este modo, su ficción se transforma en parodia y en un artefacto político que interviene en el centro de la lógica interna de la cultura actual, porque cuestiona los efectos de la representación. La literatura es una convención arbitraria, como el signo lingüístico, como el valor del dinero, una ficción cultural que circula como cualquier otro producto en el mercado global. La ruptura que propone Aira del signo, de su homogeneidad y de su hegemonía, deviene entonces en resistencia a la significación en una sociedad neoliberal que construye continuamente imaginarios homogéneos y clausurados, ¿no? Y lo hace desde esta idea precapitalista. Él tiene una reflexión también muy interesante sobre el Aladino del siglo XI precapitalista y el deseo, ¿no? Y cómo funciona el deseo, y él procede de esa misma manera, la postergación del deseo, ¿no? En contraposición al Aladino que nos ha llegado, que cumple todos los deseos. No sé si sabéis que el Aladino del texto del siglo XI, lo único que hace es sobrevivir, pedir comida al genio. Pide comida, que el genio le da en bandejas de plata, entonces esa comida la va administrando con la madre día tras día, después vende las bandejas de plata en la que está la comida, saca dinero para seguir comiendo y después vuelve a pedir comida. O sea, nunca pide ser rico, o nunca pide una casa, o nunca pide, ¿no? Y entonces, bueno, él hace una reflexión sobre eso, ¿no? Y es el mismo procedimiento que él utiliza. El valor de la obra literaria no remite ya a su calidad estética, a su contenido, sino al consenso mercantil, el consenso social, generado en torno a la marca del autor. Este consenso es el resultado de operaciones editoriales, en primera instancia, que lo dejan muy caro, pero también los premios, la feria, los festivales, y la figura del escritor, cuyo nombre se le otorga prestigio. Bajo esta lógica, el mercado literario explota lo reconocible, la tensión entre lo ficticio y lo auténtico, apelando a la autoficción para reforzar el vínculo entre el autor y la obra, ¿no? Si algo nos trajo el capitalismo neoliberal fue la autoficción, justamente para hacer posible esta suplantación del escritor por la obra. Así, Baramo, Cumpleaños, La vida nueva, La princesa primavera, El mago, Prince, etcétera, responden a una economía que funciona como parodia de este sistema y mercado, de este sistema mercado literario, ¿no? Él juega con la autoficción, parodiando esa autoficción. Aira decide convertirse en un productor constante de ficciones, ¿no? En una máquina inventiva que no tiene una marca particular y que no busca establecer en tanto un valor definitivo. Es muy difícil. Sí es verdad que Aira tiene una cosa muy de Henry James, que después de leerlo mucho lo identificas, pero Aira no tiene una marca de autor clara, ¿no? Y eso es algo que va muy en contra del mercado. Él lo que hace, ¿qué hace? Pues coger cada género literario, usarlo, apropiárselo, ¿no? Llevarlo al paroxismo y multiplicar sus posibilidades. ¿Las posibilidades de qué? De los efectos de los géneros en el mercado, ¿no? De su propia escritura sin significado. El axioma sería más obra y menos escritor, lo contrario que demanda el mercado. De hecho, buena parte de los personajes de la obra de Aira, no solo de las novelas que he analizado, se presentan como prototipo del artista: el mago, el cineasta, el escritor, el pintor, el crítico y el payaso. Todos son, ¿no?, una alegoría del escritor, definidos por su relación con el dinero o con el mercado. Su función es meramente textual, porque su economía narrativa no obedece a un protocolo mimético ni fantástico. No representa lo real, sino que lo contiene. De este modo, lo que podríamos denominar la economía del personaje airiano, siguiendo a Lynch, obedece a un nuevo imaginario artístico que significa la relación actual de las personas con los objetos, representados como mercancía, un libro, una droga, un billete falso, que resisten el valor de uso. Por otro lado, el valor de cambio es contingente y Aira lo relaciona con la capacidad para generar nuevas escrituras a partir de un procedimiento de economía fiduciaria del significante literario simple y irreplicable, lo que él mismo ha llamado una dialéctica de la reproducción. La novela airiana es menos un relato que esa economía de la literatura que sustrae el sentido y lo diversifica.
El valor no está en la perfección de cada obra, sino en su postergación y en la parodia de los medios de producción, así como en la confianza que el sistema literario, los críticos, los lectores, el mercado, deposita en su figura de escritor prolífico e inagotable. Contreras supo ver que en los comienzos de Aira esta superproducción editorial devaluaba su obra, ¿no? Y por eso yo creo que produce cierta resistencia en parte de la crítica. Pero en la actualidad su estrategia de desestabilización doble del cine y del mercado ha terminado convenciendo a quienes no lo entendían y despreciaban el valor de una poética simbólica y material totalmente vanguardista. Es evidente que Aira siempre ha tenido claro, como Borges, que en el orden de la literatura, como en los otros, no hay acto que no sea coronación de una infinita serie de causas y manantial de una infinita serie de efectos. Muchas gracias. Me lo digo muy rápido, pero explicar que en realidad he escrito como 30 páginas sobre esto. Dime, Pepe. Yo quería preguntarte una cosa de tu conferencia tan bonita y tan sugerente y tan interesante, porque se me ocurren muchas preguntas, pero la última que se me ocurría era si lo que tú estás describiendo es cómo se está comercializando la muerte de la literatura, de alguna manera. Una especie de crisis o de agonía que se está convirtiendo también en una forma de negocio cuando tú hablas de la sustitución del escritor por la obra. No, a ver, claro, yo no pienso primero la literatura, que te refieres al texto, porque para mí la literatura es la cadena de valor de lo literario. Entonces la literatura no está muerta, al revés. Yo creo, a ver, creo que la literatura, o lo que hemos considerado literatura ligada a la lectura en silencio, individual y a un valor exegético de la relación entre lenguaje y silencio, no es que esté muerta, es que es mucho más minoritaria. Está muerta y yo creo que no va a morir nunca. Y además, esa literatura y esa idea de valor estético asociada al close reading es profundamente política y yo lo veo un arma de destrucción masiva y de empoderamiento. Es más necesario que nunca, pero se ha estrechado muchísimo. Lo literario se ha salido, yo recuperando la idea de Weber, en cultura literaria. Lo que yo llamo cultura literaria, que es, porque la literatura está ahora más el oral, mucho más el oral, en el espacio de lo público, en actos performativos y performáticos, y eso sí está muy vivo, está más vivo que nunca. Eso es lo que yo pienso. Pero lo que describe es una colonización del espacio económico al espacio literario, muy fuerte. Es que yo creo que siempre ha estado, yo en eso soy profundamente altuseriana, o sea, es decir, yo es que creo que siempre han estado, yo la autonomía, lo he dicho antes mirando un poco a Fernando Blanco, yo es que creo que siempre han estado ligadas, no creo en la autonomía relativa, ha sido relativísima de lo literario. Entonces es que ha habido más periodos de cierta autonomía en los géneros, si queréis hablamos de poesía, pero como decía Libertela, todo interlocutor también es un mercado. Quería intervenir, sí, Bruno. Quería hacer un poco relacionado con eso, pero noté, no sé si era una duda entre la primera parte donde decías que la única resistencia posible en el postmodernismo es a través de la parodia y lo absurdo. Pero luego al final, en la conclusión de la segunda parte decías, citando a Duchamp, ¿no? Que no es una crítica del mercado, sino una mercantilización de ese gesto, ¿no? Pero concluiste también diciendo que es una poética totalmente vanguardista. Entonces, a mí me sentido duchampiano, ¿no? O sea, que hace lo mismo que Duchamp. Pero me parecía como, ¿dónde empieza o dónde se puede marcar realmente el momento crítico? Porque también sabiendo que esa distancia entre la parodia y el pastiche, el momento cuando es simplemente una continuación del gesto del mercado. Sí. Y para introducir una crítica hay que marcar una frontera, un corte. Pero si hay proliferación de simulacros, no hay corte, a menos que, como siempre pasa en esa tradición de la primera genealogía, es un poco la literatura como el exceso, que es puro significante sin significado,
es el potlatch, es el gasto, es la moneda que no se usa, es precapitalista pero anticapitalista. Exacto. Pero en realidad esa es la ideología de la literatura, con mayúscula, que por más que la parodia y la tergiversa, Aira está instaladísimo en eso, es el representante actual, por lo tanto no tiene que aparecer en las ferias, porque es como antes era, durante un momento era Bolaño, como el tío perfecto. Puedes matar al padre, los del Boom, adoptando al tío. El latinoamericano perfecto, ¿no? Y Aira también es lo mismo, que persiste en esta noción de que tiene el aura de la crítica. Sí. Y no lo quiero... Tienes razón, ¿eh? No lo quiero como banalizar, pero lo que decías también de que no se lee. Estaba en la Feria Internacional del Libro en Nueva York, que creo la feria en un país no hispanohablante, bueno, al menos en Nueva York se considera país hispanohablante, fuera de España y de América Latina, ¿no? Y estaba lleno de escritores, obviamente, latinoamericanos, y me preguntaba después, ¿cuántos de esos se leen entre ellos? Porque tienen tantos viajes y, o sea, ¿dónde compran y consiguen los libros? ¿Se los pasan? ¿O leen solamente las entrevistas y escuchan las presentaciones en las ferias? De modo que saben cuál es la última novela de Aira, pero no la han leído, pero saben lo que hay que decir sobre eso. Y por último, ¿cuál es tu lugar, o nuestro lugar, como universitarios, críticos literarios? Porque si hay un espacio donde sí se sigue leyendo y que mantiene el mercado editorial, es la universidad. Exacto, exacto. Esa lista de autores que se estaba viendo tu doctoranda, ¿no? Pues es el canon nuevo que estamos leyendo todos nosotros. Si no existiera la universidad, creo que ni se imprimirían. Exacto. No, es que somos la trinchera. Deja de tú leer, nosotros todavía leemos. Nosotros todavía leemos, sí. Creo que más que los propios escritores. Entonces, ¿dónde aparece el elemento de la crítica que exige algo más que visibilizar el mecanismo del mercado financiero, donde se está funcionando maravillosamente la literatura con el aura de tener algo que nosotros, pobres universitarios, no tenemos, pero sí nos invitan para moderar las mesas. Me encanta el tema que has sacado. Me gustan todas tus reflexiones. Bueno, yo sí creo que somos, o sea, que somos activistas y militantes, los profesores universitarios en general, pero profesores de literatura todavía más. Creo que si no fuera por nosotros, no se ve. O sea, ¿quién lee Onetti, Los odiosos de Onetti? ¿Quién lee Los años? O sea, Bruno, ¿quién? ¿Pero quién lee a Borges? Es que ni siquiera Bolaño. Somos nosotros y nosotras las que estamos haciendo eso. Por otro lado, hemos perdido nuestra función social. Durante mucho tiempo, y además en América Latina, en España menos, el crítico tenía una función intelectual, una función de crítico literario. Yo creo que cada vez que fue Nelly en su momento, Beatriz Sarlo, en fin, en el Perú, en México, ya no, o sea, el crítico y la crítica no ocupan ningún espacio de lo social. No estamos en los medios, ya no nos invitan a lo mejor a moderar, con suerte, Bruno, a ti te invitarán a moderar alguna mesa, porque es que además los escritores están siendo críticos y los escritores están ocupando el papel de los profesores. Entonces, y los másteres de escritura creativa avanzan imparables, que me parece muy bien, pero que eso está también estrechando toda la parte de la crítica literaria. Entonces, claro, ahí hay un problema y creo que nuestro deber es volver a tomar lo público, volver a tomar el espacio de lo público. O sea, seguir con nuestra militancia en las aulas, eso por supuesto, pero tenemos que hacerlo desde la praxis. O sea, yo en ese terreno lo más importante que he hecho es ser decana, creo, en este sentido, ¿no? Pues salir y, no sé, nos puede dar muchísima pereza, pero tomar las redes sociales, los podcasts, creo que es un instrumento maravilloso para intentar hacer una crítica que llegue a más gente, porque es que el problema no es tanto... La gente compra libros. Esto lo pudimos ver en el festival, en el Encuentro Literario Cultural de la Alhambra. Bueno, de hecho a mí me alucinaba porque había 600, 700 personas y se vendía el libro y digo, claro, la gente es que ha venido sin haber leído.
Y claro, y la pregunta era, de los centenares de personas que se han comprado los libros, después, ¿quiénes se los van a leer? Porque claro, el libro sigue siendo un objeto de prestigio. Y claro, si encima viene con el marchamo de haber estado en un festival, o sea, viene de un festival que está curado, o viene de la firma, de una editorial, con un premio. Bueno, pues entonces, la cuestión es que ahí hay algo, o sea, la lectura en el imaginario social sigue teniendo valor. ¿Por qué no conseguimos? Y además, otra cosa que me produce, que es un problema también yo creo que es un problema con el sistema educativo. Los índices de lectura en la juventud han crecido muchísimo. También Wattpad, claro, porque son todos los que leen y las que les escriben también. Está bien, además, ahí está bien. Pero claro, aquí está otra cuestión. Se ha hecho muchísimo hincapié, por lo menos en Europa, la importancia que lean y no en el cómo se lee, ni qué se lee. Y eso también ha sido otra batalla que hemos perdido, porque no, o sea, si están leyendo más que nunca, no importa que lean cualquier cosa, no importa, no, eso lo pueden leer, o sea, lo importante es que los profesores de literatura que están en las aulas de secundaria, los institutos y los high school, enseñen, hagan una curaduría, qué tienen que leer, qué leer y cómo leer. Y que además lo vean o sea, lo mismo de la misma manera que se enseña filosofía. Si es así, si seguimos pensando que la literatura y la lectura tiene que ser solo evasión, pues estamos perdidas, porque ahí en la batalla de la ficción, pues nos comen los videojuegos, las series de televisión, nos come todo. O sea, la literatura es un arma potentísima, perdón por los filósofos, mucho más que la filosofía para la subversión, o con la filosofía, porque llega más gente. Es más legible, incluso en los grados máximos de legibilidad. Entonces, ahí no sé de qué manera creo que tenemos que tomar la calle. Y para eso creo que hay que tomar la esfera digital. Yo no tengo ni redes y me da una pereza inmensa, pero la gente joven tendrá que hacer algo. Yo tuve uno de mis cursos de políticas de mercado, hicimos como unas videoreseñas para enseñar, ¿te acuerdas? Como la gente joven, pues bueno, ¿qué es? Pues yo que sé, que es un secreto, que es un enigma, que es un punto de vista, y creíamos que íbamos a ver, nos dieron 3 ratas, ¿no? No. Ah, ¿no? Tenemos visita. Están en el canal de YouTube de Detrás. Estoy en el canal de YouTube de Detrás. Hay 2 tipos de videoreseña. Una dedicada a editoriales independientes, claro. Esas tienen menos visitas, lo siento. Y otra dedicada a libros. Y claro, a libros de autoras que ahora tienen mucha visibilidad. Entonces, toda la gente que se está acercando a esas autoras, que son masivas, que hace Mariana Enrique, Mónica Ojeda, que estuvo el otro día en la tele, lo que sea, pues la gente se mete, o sea, que se mete en YouTube. Crítica literaria, o sea, sí. Crítica literaria. Sí, pero sí lo ves, sí, no. O sea, que no es las booktubers o los booktubers que se centran en la trama, en hacer toda esta pirotecnia digital, de introducir no sé qué, sino no, o sea, ¿cuál es el valor de no me acuerdo, de la cabeza en cámara, ¿no? De la Virgen cabeza, ¿no? O sea, que, no sé, pero esa es la pregunta del millón. José Luis quiere intervenir hace mucho rato. Pepe, hola Pepe, o sea, como un lejos, ¿no? Yo intervengo en la línea de mi camarada politiciano Pepe Bellón, que siempre nos angustia mucho esta extensión de las categorías económicas. Yo diría 2 cosas. La primera, yo la imagen del valor, el mismo porque la utilizo una vez, aunque no continúa con el trabajo. Dice, si nosotros fuéramos capaces de pensar la cantidad de reseñas, el trabajo de corrección, el trabajo de asesoramiento que hay detrás de una gran obra. Podríamos pensar que el arte funciona según las categorías del tiempo y trabajo socialmente necesario. Pero claro, ahí se produce algo. Ahí se produce algo. Una investigación maravillosa sobre eso es Manet. Manet le encarga a Solá que le escriba reseñas y Solá le dice, pero yo no entiendo la pintura que tú haces. El otro dice, escríbeme reseña porque está diciendo que soy un melón. Y casi se la dicta. Casi Manet le dicta la reseña a Solá. Lo mismo se produce con Van Gogh, del que se dice que un pintor comprendió y mentira. Había preparado comentarios en el libro de Catherine Heinrich de la gloria de Van Gogh. Había preparado comentarios
sobre las posibilidades de Van Gogh, pero con sacan nada más salir. Pero ahí se produce algo. No, lo que tú señalas es una economía financiera completamente desligada de la producción que termina más simple, que son un fraude. Sí, un fraude. Porque las finanzas cumplen, ya con este becario, una función Sí. en la economía. La primera es el señalamiento de oportunidades de inversión, uno, y el segundo, aportar un capital para empresarios que soportan los riesgos. Esa es la función de la finanza al servicio de una economía productiva. El lógico está capitalista básica, pero en este caso lo que hay es una producción de calota, de caladura. En términos muy antiguos. ¿Por qué? Porque el otro día, cuando terminamos hablando con el Letelier, que ganó el concurso, me contaba, yo le contaba la broma. El cultural, vamos a seguir haciendo. Yo le contaba la broma que cuenta un sociólogo francés, Jacques Fabiani, de que Sartre hoy sería imposible, porque una persona con el aspecto de Sartre no tendría ningún valor social y no sería recibido, digamos, como alguien susceptible de ser leído. Y él comentaba, dice, es indistinguible ya el mercado del escritor del mercado de la alta cultura. Digo, no tenéis duda, bueno, eso ya que lo cuenta. Al respecto de lo que llega. Entonces, yo vería lo que tú señalas señalando dos momentos. La imagen de Morales me parece bien como producción conjunta que no es susceptible de reducirse a la figura del escritor. Pero si se produce algo. En lo segundo, si seguimos con la imagen financiera, es una imagen financiera para la producción de signos en relación con, bueno, ya con los valores de uso. Entonces, claro, ahí hay una cuestión de que el principio por el que un editor, le podemos preguntar ahora a Constantino y a Tomás, por el que un editor trabaja a un autor, prepara su lanzamiento, pero mejorando específicamente al autor o orientándolo, desaparece. Sí. Ahí está llegando, tú lo hemos nombrado. Pues acabamos de nombrar. José, bueno, es que, claro, es que aquí entraría el debate de la historia de la producción del valor y las tasaciones del valor, ¿no? Y en la democratización en esa tasación del valor, pues ahí es, claro, es que antes ¿quién valoraba que un libro era bueno, un libro era malo? Los mismos agentes, las academias, algunos premios. Es que estaba muy reducido, y además no solo muy reducido, es que además era una clase mesocrática, blanca, masculina, la que tasaba el valor de lo literario, por eso no tenemos mujeres ni tenemos otras subjetividades. Es que aquí la problemática del valor viene justamente cuando ese valor, o sea, esos agentes del valor se van multiplicando. Y ahora tasa el valor Amazon, ahora tasa el valor de lo literario Goodreads. Y había un salón de rechazado, lo cual quiere decir que aunque el salón de rechazado también los filtros enormes para entrar, hay una alternativa a la academia. Claro, que pasaban por ser, digamos, aquellas que apreciaban a los pintores europeos. No. Aquellas que apreciaban la exhibición del pictorismo literario. Eso, claro. Y la cuestión hoy sería, ¿existe? Sí. Ahí está. Sí existe. Es un salón de rechazados, ¿sí? Bueno, yo no lo llamaría así. De poco, porque ya no son... Los escritores se consideran parte del salón de rechazados. Siempre son parte del salón de rechazados. Premio. Premio, pero el salón de rechazados. José Antonio. Bueno, sí, al final. Muchas gracias por la palabra inicial. Pero sí, es una alegría para uno dar el reloj a quien se lo he dado por segunda. Bueno, no creo que le alimentemos, no quiero que salgamos alimentando pronósticos muy pesimistas, a pesar de todo. Aún así, siempre existirá el cajón donde los roedores hagan su crítica, de nuevo aludiendo a Marx, es decir, de que todo lo que se produce se irá decantando de una manera u otra. Y además, podemos añadir más elementos ya triviales en nuestro ámbito, es decir, la inteligencia artificial generando novelas.
o literatura, porque Sí, ya ya lo está un haciendo, experimento, un italiano con un libro de filosofía que fue ensalzado a la cumbre del Santa Santoro de las producciones filosóficas, hasta que el tío dijo, lo he hecho, me lo dijo eso, lo he hecho con inteligencia artificial, pero todo el mundo tragó porque era una obra magnífica. Por lo tanto, los filtros y el salón ese, pues hay que ver cómo se configura. Por otra parte, lo falso, lo ficcional, no deja de tener una gran fuerza simbólica. Toda esta argumentación científicamente trabada iba sobre los significantes del mundo de la literatura con el capital y el dinero. Por otro lado, el mercado. Ojo, el mercado, cuando llegue un momento, el símbolo lo traduce. Ya. Lo traduce, y cuando no hay traducción y respaldo, la cosa se mueve de manera muy peligrosa. Criptomonedas. Porque los estados están en crisis, pero si no hay un estado que respalde una moneda, puede llegar un momento en que la cosa se ponga un poquito complicada. ¿Qué va a pasar? Pues no sabemos, porque todo esto está en un trance muy aleatorio además, ¿no? Quiero decir que no hay que fiarlo todo, no confiar todo en que con la ficción nos vamos a hundir y que no va a haber manera de salvar el valor de uso. Yo me acordaba cuando tú hablabas del libro al que nos agarramos también, como acabo viendo, del italiano Lucio Ordine hace unos años, cuando escribió La utilidad de lo inútil. Bueno, ahí lo vimos todo reflejado, la utilidad de lo inútil. Pues algo parecido. Por lo demás, tú has insistido en que hay elementos precapitalistas en la obra de César Aire. Sí. No podemos encontrar en otros, ¿no? Y tu final sugiere que, si lo entiendo bien, que esos elementos precapitalistas juegan, no diré de manera anticapitalista, sino de manera transcapitalista, es decir, que trascienden el capitalismo, o tienden, o avientan trascender el capitalismo. Y esas serán las obras que perduren. Es un gesto barroco. Eso ya sé de dónde, o sea, yo no lo había pensado así. Bueno, pero vamos, lo dejamos para mañana. Bueno, pero en fin, como elementos que alienten, digamos, la convicción de un valor que puede resistir al mercado, aunque sea en medio de todo el tráfico mercantil. Si nos creemos en eso, la República de las Letras paga menos banco. Y no está por ello, ¿verdad? No, claro que no. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias.